Tras perder a su esposa, un padre ve a su hija hundirse en un silencio doloroso que ni los mejores especialistas pueden romper. Cuando todo parece perdido, llega una nueva cuidadora que, con empatía y sencillez, ofrece lo que nadie intentó: una presencia verdadera. Un gesto pequeño, un pan compartido y una historia de duelo inicia la sanación que devuelve la vida a una niña que había dejado de vivir. Antes de comenzar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia golpeaba insistente los cristales del apartamento en La Moraleja, creando un ritmo melancólico que resonaba por los pasillos vacíos. Rafael Mendoza observaba el paisaje gris desde arriba, desde el 23º piso, mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado hacía mucho tiempo. 3 meses. Hacía exactamente 3 meses que Camila ya no estaba, allí para quejarse de que él siempre se olvidaba de beber el café mientras todavía estaba caliente. El apartamento, que antes vibraba con la energía contagiosa de su esposa, ahora parecía un mausoleo silencioso. Los cuadros que ella había elegido con tanto cariño todavía decoraban las paredes, pero habían perdido la vida como si fueran solo sombras de lo que un día representaron la felicidad. El piano de cola, donde Camila tocaba sus canciones favoritas las noches de domingo, permanecía cerrado, acumulando una fina capa de polvo que Rafael no tenía el valor de limpiar. A sus 42 años, Rafael había construido un imperio en el área de la tecnología. Su empresa desarrollaba aplicaciones que conectaban a millones de personas por todo el país. Irónicamente, él ahora se sentía más desconectado del mundo que nunca. Todo el éxito profesional, todos los logros financieros, no significaban absolutamente nada ante el vacío que se apoderó de su existencia aquel martes de marzo, cuando sonó el teléfono y cambió su vida para siempre. El accidente había sido tan súbito, tan inesperado, que Rafael todavía se despertaba algunas mañanas esperando encontrar a Camila en la cocina, preparando el desayuno especial para Isabel. Pero la realidad siempre lo golpeaba con la fuerza de un puñetazo en el estómago, cuando sus ojos se volvían hacia la habitación de su hija, donde el silencio reinaba absoluto. Isabel, su pequeña Isabel, de apenas 5 años, que antes era un huracán de energía, corriendo por los pasillos, llenando la casa con sus risas cristalinas y sus 1000 preguntas sobre el mundo. La misma niña que ahora permanecía inmóvil en su habitación, acurrucada bajo las sábanas, mirando a la nada con aquellos ojos oscuros que antes brillaban como estrellas. Rafael recorrió el pasillo lentamente, deteniéndose ante la puerta de la habitación de su hija. A través de la rendija podía ver la pequeña silueta tumbada en la cama, de espaldas a la puerta. Doña Concepción, la gobernanta que cuidaba de la familia desde hacía más de 10 años, acababa de salir de la habitación, negando con la cabeza, con una expresión de preocupación que se había vuelto constante en su rostro. «¿Cómo está hoy, Concepción?», preguntó Rafael en voz baja, aunque sabía que la respuesta sería la misma de siempre. La mujer de 60 años, con su pelo canoso siempre recogido en un moño impecable, suspiró profundamente antes de responder. Concepción había criado a 3 hijos y cuidado de decenas de niños a lo largo de su carrera, pero nunca había presenciado algo como lo que le estaba pasando a Isabel. Lo mismo de siempre, don Rafael. No ha dicho ni una palabra, no ha tocado la papilla que le preparé especialmente como pidió la nutricionista. Se ha quedado solo mirando a la pared. Sus palabras salían cargadas de una tristeza que iba más allá de la preocupación profesional. Es como si se hubiera encerrado en un mundo al que no podemos entrar. Rafael apoyó la frente en la puerta, cerrando los ojos. En los últimos 2 meses, desde que Isabel dejó de alimentarse por completo, había movilizado a los mejores especialistas de Madrid, pediatras de renombre, psicólogos infantiles, nutricionistas especializados en trastornos alimentarios, incluso psiquiatras que trataban con traumas infantiles. Todos llegaban a la misma conclusión. Isabel estaba en un estado de duelo profundo,
pero ninguno conseguía llegar a ella. El doctor Marcelo Rivera, el pediatra que atendía a Isabel desde que era un bebé, había sido claro en la última consulta. Rafael, tenemos que considerar la hospitalización. La niña ha perdido casi 4 kilos. Para una niña de su tamaño, eso es extremadamente preocupante. Si no vuelve a alimentarse pronto, tendremos que recurrir a la alimentación por sonda. La idea de ver a su hija conectada a máquinas, siendo alimentada artificialmente, le revolvía el estómago a Rafael. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo una familia que lo tenía todo, que era completa y feliz, se había convertido en esta sombra de lo que un día fue? Abrió la puerta suavemente y entró en la habitación. Isabel estaba exactamente en la misma posición de siempre, envuelta en la manta de color rosa que Camila había bordado a mano con pequeñas mariposas. Su pelo castaño, que antes Camila peinaba de diferentes formas cada día, ahora estaba opaco y desgreñado. «Hola, mi princesa», susurró Rafael, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo estás hoy?» Silencio. Isabel no se movió, no mostró ninguna señal de haber escuchado la voz de su padre. Rafael extendió la mano y acarició gentilmente el pelo de su hija, sintiendo cómo estaba más fino, más frágil. La niña que antes se subía a su espalda, que se reía cuando él le hacía cosquillas, que corría a abrazarlo cada vez que llegaba del trabajo, ahora era como un fantasma de sí misma. «Isa, sé que estás sufriendo. Yo también estoy sufriendo mucho». Su voz temblaba mientras hablaba, tratando de encontrar las palabras adecuadas para llegar al corazón roto de su hija. «Pero mamá no querría verte así. Querría que comieras, que jugaras, que fueras feliz». Ninguna reacción. Rafael sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Como un hombre acostumbrado a resolver problemas complejos, a encontrar soluciones para situaciones imposibles, se sentía completamente impotente ante el sufrimiento de su propia hija. En la cocina, encontró a doña Concepción preparando otra comida que probablemente no sería tocada. La mesa estaba puesta con platos de colores, los que a Isabel le encantaba usar, decorados con personajes de dibujos animados. El contraste entre la alegría de los objetos y la tristeza del momento era casi cruel. «Don Rafael», dijo Concepción, limpiándose las manos en el delantal, «ya no sé qué hacer. He intentado todas las comidas que más le gustaban. Hice el pastel de pollo que siempre pedía. Preparé la tarta de chocolate que la señora Camila le enseñaba a hacer. Nada. Es como si se hubiera olvidado de que tiene hambre». Rafael se sirvió otra taza de té, sabiendo que no iba a poder beberla. «Los médicos dicen que es psicológico, que está procesando la pérdida de su madre y reaccionando de esta forma». «Yo entiendo el duelo, señor», respondió Concepción, con su voz cargada de experiencia. «Perdí a mi marido hace 15 años, sé cómo el dolor puede consumir a uno, pero una niña no debería cargar con ese peso así». Sonó el teléfono, interrumpiendo la conversación. Era el doctor Rivera, con otra derivación para un nuevo especialista. Rafael anotó el nombre y el número, sabiendo que sería otra consulta que terminaría de la misma manera, con Isabel en silencio y él sintiéndose más desesperado. Después de colgar el teléfono, Rafael subió de nuevo a la habitación de su hija. Esta vez encontró a Isabel sentada en la cama, mirando por la ventana. Por un momento sintió un destello de esperanza, pero cuando se acercó se dio cuenta de que la mirada de la niña estaba vacía, perdida en algún lugar que él no podía alcanzar. «Isa, ¿quieres hablar conmigo?», intentó una vez más, sentándose a su lado. Isabel giró la cabeza lentamente hacia su padre. Por unos segundos, sus ojos se encontraron y Rafael tuvo la sensación de que ella intentaba decir algo. Pero entonces, como una cortina que se cierra, la niña desvió la mirada y volvió a acurrucarse bajo las sábanas. Esa noche, después de otro día sin que Isabel tocara ningún alimento, Rafael se encerró en su despacho y lloró como no había llorado desde el día del accidente. Miró la foto de la familia en su escritorio, tomada en el último cumpleaños de Isabel. Camila estaba radiante,
sosteniendo a la niña en su regazo, ambas sonriendo a la cámara. Él mismo aparecía al lado con una sonrisa genuina de felicidad. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan rápidamente? ¿Cómo una familia tan unida, tan llena de vida, se había transformado en esta sombra de sí misma? Rafael cogió el teléfono y llamó a su hermana, Patricia, que vivía en Barcelona. Era la única persona con la que podía desahogarse, la única que conocía verdaderamente la extensión de su desesperación. «Rafa, ¿cómo estás?». La voz de Patricia transmitía la preocupación que se había vuelto constante desde la muerte de Camila. «Ya no sé qué hacer, Pati. Isabel no está mejorando. Los médicos hablan de hospitalización, de una sonda para alimentarla. ¿Cómo hemos llegado a este punto?». Patricia se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «¿Has pensado en cambiar de enfoque? Quizás lo que necesita no son más médicos, sino alguien que entienda lo que está pasando de una forma diferente». «¿Qué quieres decir?». «No sé, Rafa. Solo creo que a veces los niños responden mejor a cosas sencillas, humanas, que a protocolos médicos. Isabel siempre ha sido sensible, siempre ha captado las emociones de las personas a su alrededor. Quizás necesitan a alguien que hable su idioma, que entienda el dolor de una forma más personal». Después de colgar el teléfono, Rafael se quedó pensando en las palabras de su hermana. Quizás tenía razón. Quizás todos los especialistas del mundo no eran suficientes para curar una herida que iba mucho más allá de lo físico. Quizás Isabel necesitaba algo que el dinero no podía comprar, que los títulos no podían enseñar. En la habitación de al lado, Isabel permanecía despierta en la oscuridad, mirando al techo. En su mente de 5 años, el mundo había perdido todo el color el día en que su madre no volvió a casa. Y por mucho que todos intentaran explicarle, por mucho que insistieran en que necesitaba comer, que necesitaba ponerse fuerte, nada de eso tenía sentido en un mundo donde la persona más importante de su vida simplemente había desaparecido. La noche se arrastraba lentamente en La Moraleja, y en algún lugar de la ciudad una joven mujer terminaba su último día de trabajo en una casa familiar en un barrio del norte, sin saber que su vida estaba a punto de cruzarse con la de una niña que había olvidado cómo vivir, y la de un padre que había olvidado cómo amar sin desesperación. El destino a veces opera de formas misteriosas, colocando a las personas adecuadas en los lugares adecuados, exactamente cuando más se necesitan las unas a las otras. Mariana Sánchez se despertó a las 5 de la mañana, como hacía todos los días desde que se mudó a Madrid hacía 2 años. La pequeña habitación en el piso que compartía con otras 3 chicas en Vallecas todavía estaba a oscuras, pero ya tenía la costumbre de levantarse antes de que saliera el sol. Necesitaba coger 2 autobuses y el Cercanías para llegar a La Moraleja, un viaje de casi 2 horas que la llevaba de un mundo a otro completamente diferente. A sus 26 años, Mariana cargaba con una madurez que no correspondía a su edad. Sus ojos castaños oscuros tenían una profundidad que contaba historias que rara vez compartía, y sus manos delicadas revelaban la fuerza de quien aprendió desde muy joven que la vida exige resistencia. Nacida en un pequeño pueblo de Extremadura, había perdido a su madre a los 7 años y fue criada por su abuela materna, doña Rosa, una mujer sabia que le enseñó que a veces el amor se manifiesta en la sencillez de los gestos cotidianos. La agencia de cuidadores infantiles la había llamado la semana anterior con una propuesta diferente a todas las anteriores. «Es una situación delicada, Mariana», le había explicado Sandra, la coordinadora. «Una niña de 5 años que perdió a su madre hace unos meses y está pasando por un momento muy difícil. El padre está desesperado, ya lo ha intentado todo. Necesita a alguien con experiencia en situaciones complejas». Mariana había dudado al principio. Su última experiencia como cuidadora había sido con una familia en Chamberí, donde cuidó de unos gemelos traviesos durante casi 1 año. Era un trabajo que exigía energía física, paciencia para los juegos y la capacidad de mantener a 2 niños hiperactivos bajo control.
pero algo en la voz de Sandra la hizo aceptar sin conocer todos los detalles. Ahora, sentada en el tren que atravesaba la ciudad, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja, Mariana recordaba su propia infancia. Después de que su madre muriera de neumonía, había pasado meses sin poder hablar bien, sin poder entender por qué todos los demás niños tenían madres que los recogían en el colegio y ella solo tenía a la abuela Rosa, que hacía lo que podía con sus 60 años y una pensión que apenas daba para lo básico. Doña Rosa solía decir que algunos dolores son tan grandes que las palabras no pueden cargarlos. Cuando tu madre murió, niña, te quedaste muda durante 3 meses. No era porque no quisieras hablar, era porque no tenías palabras para tanta añoranza. Y había sido su abuela, con su paciencia infinita y sus abrazos que olían a lavanda, quien la ayudó a encontrar de nuevo el camino de vuelta al mundo de los vivos. El portero del edificio Victoria Real saludó a Mariana educadamente cuando se presentó. Usted debe ser la nueva empleada. Don Rafael la está esperando. El ascensor subió silenciosamente los 23 pisos, y con cada piso que pasaba, Mariana sentía una mezcla de ansiedad y determinación crecer en su pecho. Rafael abrió la puerta todavía en bata, con profundas ojeras y el pelo desordenado. Era evidente que no había dormido bien, y Mariana percibió de inmediato el peso que aquel hombre cargaba sobre sus hombros. Había una tristeza en sus ojos que ella reconocía, la misma que veía en el espejo en los primeros años tras la muerte de su madre. Mariana, muchas gracias por venir. Disculpa mi aspecto, no ha sido fácil dormir últimamente. Rafael la invitó a entrar, y ella se quedó impresionada con la elegancia del apartamento. Grandes ventanales de cristal ofrecían una vista impresionante del skyline de la ciudad, y la decoración refinada contrastaba con el silencio pesado que flotaba en el aire. Doña Concepción apareció desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Otra más para intentarlo con nuestra pequeña», murmuró, pero no de forma hostil. Era más una expresión de cansancio y esperanza mezcladas. «Déjame explicarte la situación», dijo Rafael, señalando el sofá del salón. «Mi hija Isabel está pasando por un momento muy difícil desde que perdimos a su madre hace 3 meses. Ha dejado de comer por completo, no habla, no juega. Ya hemos consultado a decenas de especialistas, pero nada parece funcionar». Mariana escuchó atentamente mientras Rafael describía los últimos meses, las consultas médicas fallidas, la desesperación creciente. Había algo en la forma en que hablaba de su hija que la conmovió profundamente. No era solo preocupación médica, era la desesperación de un padre que veía a su niña alejarse del mundo y no sabía cómo traerla de vuelta. ¿Puedo conocer a Isabel?, preguntó Mariana cuando Rafael terminó de hablar. «Claro, pero tengo que advertirte, no va a reaccionar. Lleva así semanas». Mariana siguió a Rafael por el pasillo hasta la puerta de la habitación de la niña. A través de la abertura pudo ver una pequeña figura acurrucada bajo una manta de color rosa. La habitación era preciosa, decorada con cuidado y cariño, pero había una tristeza palpable en el aire. «Isabel, amor, hay alguien aquí que quiere conocerte», dijo Rafael suavemente, pero la niña no se movió. Mariana observó la escena durante unos momentos. Había algo en la posición de Isabel, en la forma en que se protegía bajo las sábanas, que despertó un recuerdo doloroso. Ella misma había pasado meses envuelta en la cama de la abuela Rosa, negándose a salir, negándose a aceptar que el mundo seguía girando sin su madre. «Con permiso», dijo Mariana gentilmente. «¿Puedo entrar?» Rafael asintió y ella entró en la habitación lentamente. En lugar de dirigirse directamente a la niña o intentar forzar cualquier tipo de interacción, Mariana simplemente se sentó en el suelo, apoyada en la pared opuesta a la cama, a una distancia respetuosa. «Hola, Isabel. Me llamo Mariana. He venido aquí para quedarme contigo un rato, si me dejas». Su voz era suave, sin prisa, sin expectativas. «No tienes que hablar conmigo ni mirarme. Solo me quedaré aquí sentada». Rafael observaba desde la puerta intrigado,
Todos los demás cuidadores y terapeutas habían intentado enfoques más directos, buscando una interacción inmediata. Mariana parecía entender que a veces la presencia silenciosa es más poderosa que 1000 palabras. Después de unos minutos en silencio, Mariana comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera conversando consigo misma. Cuando yo tenía 7 años, también perdí a mi madre. Fue una época muy difícil para mí. Hizo una pausa, observando si había alguna reacción de Isabel. Dejé de hablar durante un tiempo. No podía entender por qué los otros niños tenían madres y yo ya no. Hubo un movimiento casi imperceptible bajo las sábanas. Isabel había girado ligeramente la cabeza en dirección a la voz de Mariana. Mi abuela Rosa solía decir que la añoranza es como una herida muy grande que tarda en sanar. A veces, cuando echamos mucho de menos a alguien, parece que nada más importa en el mundo. Mariana continuó hablando, su voz cargada de una comprensión genuina. Rafael permanecía en la puerta, emocionado. Era la primera vez en semanas que veía algún tipo de reacción de su hija, por pequeña que fuera. Mariana se quedó sentada en el suelo durante casi una hora, a veces hablando suavemente sobre su propia experiencia, a veces simplemente permaneciendo en un silencio respetuoso. No forzó ninguna interacción, no intentó convencer a Isabel de salir de la cama o de comer, solo ofreció su presencia. «Isabel», dijo finalmente, levantándose despacio, «voy a salir ahora, pero si quieres, puedo volver mañana y quedarme un poco más contigo». Cuando se dirigía a la puerta, escuchó un susurro casi inaudible. «Vuelve». Mariana se detuvo, con el corazón acelerado. Rafael abrió los ojos de par en par, sin creer lo que había escuchado. Era la primera palabra que Isabel pronunciaba en casi 2 meses. «Claro que volveré», respondió Mariana, volviéndose suavemente hacia la cama. «Siempre que tú quieras». En la cocina, mientras doña Concepción preparaba un café, Rafael no podía ocultar la emoción. «Ha hablado. Después de 2 meses de silencio completo, te ha hablado a ti». «A veces los niños solo necesitan saber que no están solos en su dolor», explicó Mariana. «Isabel no está siendo terca ni difícil. Está sufriendo de una forma que no tiene palabras para explicar». «¿De verdad crees que puedes ayudarla?», preguntó Rafael, y por primera vez en meses había una chispa de esperanza en su voz. «No puedo prometer milagros», respondió Mariana honestamente. «Pero puedo prometer que intentaré entender lo que está sintiendo. Yo ya he estado en su lugar». Esa tarde, Rafael firmó el contrato de trabajo de Mariana sin dudarlo. Por primera vez en meses, sintió que había encontrado a alguien que hablaba el idioma de su hija, alguien que entendía que la curación a veces llega a través de la comprensión y no de los protocolos médicos. Mariana volvió al día siguiente muy temprano, incluso antes de que llegara doña Concepción. Rafael la recibió en la cocina, todavía sorprendido por la reacción de Isabel el día anterior. «¿Cómo lo conseguiste? En 1 hora conseguiste lo que decenas de profesionales no lograron en meses». «Todavía no he conseguido nada», respondió Mariana sirviéndose un vaso de agua. «Isabel solo reconoció en mí a alguien que entiende su dolor. Esto es solo el principio». Subió a la habitación de Isabel y encontró a la niña en la misma posición del día anterior. Pero esta vez, cuando entró, Isabel giró ligeramente el rostro en su dirección. «Buenos días, Isabel. ¿Qué tal has dormido?», preguntó Mariana volviendo a sentarse en el mismo lugar del día anterior. No hubo respuesta verbal, pero Mariana notó que la niña estaba más atenta a su presencia. «Sabes, cuando mi madre murió yo también dejé de comer durante un tiempo. La comida tenía un sabor extraño, como si ya no perteneciera al mundo donde mi madre no estaba». Mariana hablaba despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Isabel se movió bajo las sábanas y por primera vez sus párpados se abrieron por completo, revelando unos ojos oscuros, muy parecidos a los de su padre. «Mi abuela Rosa solía traerme pequeños trozos de pan con mantequilla. No me forzaba, solo los dejaba a mi lado y decía que, cuando estuviera lista, la comida estaría allí esperándome».
Mariana sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio. Te he traído un trocito de pan con mantequilla. No tienes que comerlo ahora, ni hoy, ni mañana. Solo lo voy a dejar aquí a tu lado, por si te apetece. Colocó el pequeño sándwich en la mesita de noche y volvió a su lugar en el suelo. ¿Puedo contarte cómo era mi madre?, preguntó Mariana. Isabel asintió casi imperceptiblemente. Tenía el pelo largo como el tuyo y siempre olía a jabón de lavanda. Cuando yo estaba triste o tenía miedo, se sentaba en mi cama y me cantaba una canción muy bajito hasta que me dormía. Mi mamá también cantaba, susurró Isabel, tan bajo que Mariana casi no la escuchó. Era la primera frase completa que Isabel había pronunciado en meses. Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué canción te cantaba? Mariposita. Isabel cerró los ojos, como si pudiera escuchar la voz de su madre en el recuerdo. Es una canción preciosa. ¿Quieres que te la cante? Isabel asintió y Mariana comenzó a cantar suavemente la canción infantil que todos los niños españoles conocen. Su voz llenó la habitación silenciosa, llevando consigo años de añoranza y comprensión. Cuando terminó de cantar, Isabel se había girado completamente de frente hacia Mariana. Sus ojos estaban fijos en el rostro de la joven cuidadora, como si estuviera estudiando cada rasgo, tratando de entender cómo alguien podía conocer tan profundamente el lenguaje de su dolor. ¿Tú también estás triste sin tu mamá?, preguntó Isabel. Sí, lo estoy, todos los días, pero aprendí que podemos echar de menos a alguien y aún así vivir. Nuestra madre no querría que estuviéramos tristes para siempre. Isabel se quedó en silencio unos minutos, procesando las palabras de Mariana. Luego, lentamente, estiró su pequeña mano hacia el pan que Mariana había dejado en la mesita. ¿Puedo comer solo un trocito?, preguntó, como si necesitara permiso. Puedes comer cuanto quieras, o no comer nada. La elección es tuya. Isabel cogió el pequeño sándwich y le dio un mordisco pequeño, masticando despacio, como si estuviera redescubriendo el sabor de la comida. Entonces, para sorpresa de Mariana, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la niña. ¿Está bueno?, preguntó Mariana gentilmente. Sí, pero me siento culpable, confesó Isabel entre sollozos. ¿Por qué culpable? Porque si como, si me pongo bien, quizás me olvide de mi mamá. Mariana se levantó lentamente y se acercó a la cama, pidiendo silenciosamente permiso antes de sentarse en el borde. ¿Puedo contarte un secreto? Cuanto más te cuidas a ti misma, más honras la memoria de tu madre. Te quería tanto que querría verte crecer fuerte y feliz. Isabel le dio otro mordisco al pan y esta vez consiguió tragar sin llorar. Abajo, Rafael había subido silenciosamente y observaba la escena desde la puerta. Al ver a su hija comiendo por primera vez en 2 meses, tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Doña Concepción apareció detrás de él, y al presenciar el milagro que estaba ocurriendo en la habitación, comenzó a llorar en silencio, llevándose las manos al pecho. Era solo un pequeño trozo de pan con mantequilla, pero representaba infinitamente más que eso. Era la primera chispa de vida que volvía a los ojos de Isabel, el primer puente que se construía sobre el abismo de dolor que había separado a padre e hija durante meses. Y Mariana sabía que aquel era solo el primer paso de un viaje largo, pero finalmente posible. Los días siguientes se convirtieron en un delicado ritual de paciencia y descubrimientos. Mariana llegaba todas las mañanas a las 7, siempre llevando en el bolso pequeños sándwiches envueltos en papel de aluminio, e Isabel empezó a esperar su llegada sentada en el borde de la cama, todavía envuelta en la manta de mariposas, pero con los ojos atentos a la puerta de la habitación. Rafael observaba esta transformación con una mezcla de alivio y fascinación. Por primera vez en meses, había una rutina que no giraba en torno a consultas médicas y medicamentos. Era una rutina simple, humana, construida sobre la base frágil, pero real, de la confianza que Isabel estaba desarrollando por Mariana. «Buenos días, pequeña mariposa», decía Mariana al entrar en la habitación,
usando el apodo cariñoso que había nacido naturalmente entre ellas. Isabel había comenzado a sonreír tímidamente cuando escuchaba esas palabras, una pequeña sonrisa que iluminaba todo el apartamento. ¿Has traído el pan de hoy?, preguntaba Isabel, y esa simple pregunta representaba una victoria monumental para todos en la casa. Sí, lo he traído, pero hoy he traído una novedad. Mariana se sentaba en el borde de la cama, un privilegio que había conquistado gradualmente. ¿Qué tal si me ayudas a elegir lo que vamos a preparar mañana? Isabel fruncía sus pequeñas cejas, concentrándose en la decisión como si fuera la más importante de su vida. ¿Puedo elegir cualquier cosa? Cualquier cosa que quieras. Quiero un sándwich mixto como el que mamá hacía las tardes de domingo, dijo Isabel, y por primera vez mencionó a Camila sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. Mariana sonrió, sintiendo el corazón acelerarse con esta pequeña conquista. Entonces, haremos el sándwich de mamá el domingo. Abajo, en la cocina, Rafael terminaba de tomar su desayuno cuando escuchó algo que no había oído en meses, el sonido de la risa de Isabel. Era baja, tímida, pero era genuina. Dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que casi la rompió, y doña Concepción apareció corriendo desde el lavadero. «¿Qué ha pasado, don Rafael? ¿Ha ocurrido algo?» «Escucha», susurró Rafael señalando hacia el piso de arriba. Se quedaron en silencio, y de nuevo el sonido de la risa de Isabel resonó por la casa. Doña Concepción se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias a Dios», murmuró. «Nuestra niña está volviendo». Rafael subió las escaleras despacio, queriendo confirmar con sus propios ojos lo que sus oídos habían captado. Se detuvo en la puerta de la habitación y vio a Isabel sentada en la cama, conversando animadamente con Mariana sobre los diferentes tipos de queso que podrían usar en el sándwich del domingo. «¿Y si ponemos ese queso que se derrite también?», sugería Isabel. «¿Queso en lonchas?», preguntó Mariana. «Ese mismo. Y jamón York también. Mamá siempre ponía jamón York». Rafael se apoyó en la pared del pasillo, demasiado emocionado para entrar en la habitación. Era como ver a su hija renacer, palabra por palabra, sonrisa por sonrisa. Durante la semana, la rutina se fue estableciendo de forma natural. Mariana llegaba por la mañana y pasaba las primeras 2 horas en la habitación con Isabel, conversando, cantando las canciones que Camila solía cantar, y siempre ofreciendo pequeñas porciones de comida que Isabel empezó a aceptar con menos resistencia cada día. «Mariana», dijo Isabel un jueves lluvioso, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, puedes preguntar lo que quieras. ¿Cuando tu madre murió te enfadaste con Dios?» La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Dejó de peinar a Isabel y reflexionó antes de responder. «Sí, me enfadé. Durante mucho tiempo estuve muy enfadada. No entendía por qué Dios se había llevado a mi madre y había dejado a otras madres con sus hijos. Yo también estoy enfadada», confesó Isabel en voz baja, «pero tengo miedo de decírselo a papá. Él ya está muy triste». Mariana se sentó frente a Isabel sosteniendo suavemente sus pequeñas manos. «¿Sabes lo que me dijo mi abuela Rosa cuando le conté que estaba enfadada? Me dijo que Dios entiende cuando nos enfadamos. Él sabe que es porque queremos mucho a esa persona. ¿Crees que mamá sabe que estoy enfadada? Estoy segura de que lo sabe, y estoy segura de que lo entiende». Isabel se quedó pensativa unos momentos. «Mariana, ¿crees que si mejoro, si vuelvo a jugar y a ser feliz, mamá también se pondrá feliz?» «Creo que ya está feliz solo de ver que estás hablando, comiendo, sonriendo de nuevo». «Entonces intentaré mejorar más rápido», declaró Isabel con una determinación que sorprendió a Mariana. El sábado, por la noche, Rafael estaba en su despacho cuando Mariana llamó a la puerta. «Con permiso, don Rafael. ¿Puedo hablar con usted?» «Claro, entra. Y, por favor, puedes llamarme solo Rafael». Mariana entró en el despacho, y Rafael notó que parecía dudar, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Es sobre el sándwich de mañana», comenzó.
Isabel está muy emocionada, pero quería hablar con usted antes. Quiere preparar el sándwich que su madre hacía los domingos. Rafael sintió que se le oprimía el pecho. Los domingos habían sido sagrados para Camila e Isabel. Era el día en que preparaban sándwiches a la plancha en la cocina, riendo, haciendo un desastre, creando recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. «Sé que debe ser difícil», continuó Mariana, notando la expresión de dolor en el rostro de Rafael. «Pero creo que Isabel necesita reconectar con los recuerdos felices de su madre, no solo con la tristeza de la pérdida». «Tienes razón», dijo Rafael después de unos momentos de silencio. «Es solo que, desde que Camila murió, he evitado todo lo que me la recordaba. Pensé que sería más fácil así». «¿Y fue más fácil?» Rafael rió amargamente. «No, fue imposible. Ella está en cada rincón de esta casa, en cada recuerdo. Huir del dolor no lo hizo desaparecer. Isabel también estaba huyendo del dolor. Pero a veces, para sanar, tenemos que atravesar el dolor, no huir de él». El domingo por la mañana, la cocina del apartamento en La Moraleja despertó diferente. Isabel se había levantado temprano, incluso antes de que llegara Mariana, y esperaba ansiosa en la mesa del desayuno, balanceando sus pequeñas piernas. «Papá, cuando llegue Mariana, vamos a hacer el sándwich de mamá», anunció cuando Rafael apareció en bata, todavía somnoliento. «Claro que sí, mi princesa», respondió Rafael, y por primera vez en meses, no sintió ganas de llorar al ser llamado papá. Mariana llegó puntualmente a las 9 y encontró a Isabel ya en la cocina, con un delantal que le quedaba demasiado grande atado a la cintura. «Estoy lista», declaró la niña, levantando los brazos. «Entonces comencemos nuestra clase de cocina», dijo Mariana, riendo. Rafael observaba desde la puerta de la cocina mientras Mariana enseñaba a Isabel a untar la mantequilla en el pan, a colocar el queso y el jamón en la medida justa, a calentar la sartén a la temperatura ideal. Mamá siempre decía que el secreto estaba en la paciencia, comentó Isabel concentrada en su tarea. No se podía tener prisa para que se dorara. Tu madre tenía razón. Las mejores cosas de la vida necesitan paciencia, respondió Mariana. Cuando el sándwich estuvo listo, dorado y fragante, Isabel lo cortó cuidadosamente por la mitad y colocó los trozos en un plato. «Papá», llamó, «ven a probar». Rafael se acercó a la encimera con el corazón acelerado. Era la primera vez que Isabel lo llamaba para participar activamente en algo desde la muerte de Camila. «¿Está igual que el de mamá?», preguntó Isabel, ansiosa por el veredicto de su padre. Rafael le dio un mordisco al sándwich y cerró los ojos. Por un momento fue como si Camila estuviera allí en la cocina con ellos, sonriendo, llenando el ambiente con su energía contagiosa. «Está perfecto, mi princesa, igualito que el de mamá». Isabel sonrió radiante y se giró hacia Mariana. «Ahora prueba tú». Los tres se quedaron en la cocina, compartiendo el sándwich y hablando de cosas sencillas, como el queso se había derretido perfectamente, como el pan estaba crujiente por fuera y tierno por dentro, cómo Camila estaría orgullosa de ver a Isabel cocinando. «Mariana», dijo Isabel después de terminar su porción, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro». Estaba intentando dejar de comer para ir a encontrarme con mamá en el cielo. El silencio que siguió fue denso y cargado de emoción. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y Mariana tuvo que apoyarse en la encimera. «Pequeña mariposa», dijo Mariana con la voz entrecortada, «¿sabías que si hubieras conseguido ir al cielo, tu madre se habría puesto muy triste? ¿Por qué? Porque las madres quieren que sus hijos vivan, crezcan, sean felices. Tu madre no querría que fueras al cielo tan pequeñita. Querría que crecieras, estudiaras, tuvieras amigos, te casaras, tuvieras tus propios hijos». Isabel absorbió esta información con la seriedad que solo los niños pueden tener. «Entonces, ¿puedo echar de menos a mamá, pero tengo que vivir?» «Exactamente. La añoranza siempre existirá, pero no tiene por qué impedirte ser feliz». Rafael se acercó a Isabel y la cogió en brazos por primera vez en meses. Ella no se resistió. Al contrario,
Se acurrucó en el pecho de su padre como hacía antes del accidente. «Papá, ¿tú también estabas intentando no vivir?», preguntó Isabel con su honestidad devastadora. Rafael no pudo responder de inmediato. La pregunta de su hija había dado justo en el centro de su propia herida. Había pasado meses funcionando en piloto automático, trabajando obsesivamente, evitando sentir, evitando vivir. «Creo que sí, mi princesa. Creo que los dos nos olvidamos de cómo vivir sin mamá. Pero ahora Mariana nos está enseñando de nuevo, ¿verdad?». Rafael miró a Mariana, que estaba junto al fregadero lavando los platos, intentando secarse discretamente las lágrimas que corrían por su rostro. «Sí, así es. Mariana nos está enseñando que podemos echar de menos a alguien y aún así ser felices». Esa tarde, Isabel pidió ver una película en el salón, la primera vez que salía de su habitación por voluntad propia. Los tres se acomodaron en el sofá, Isabel entre Mariana y Rafael, y vieron una comedia infantil que hizo reír a la niña varias veces. Durante la película, Isabel se giró hacia Mariana y susurró: «¿Te quedarás siempre con nosotros?». «Me quedaré mientras queráis que me quede. Quiero que te quedes para siempre. Entonces me quedo para siempre». Rafael, que había escuchado la conversación susurrada, sintió que algo se movía en su pecho. Algo que no había sentido en 1900 meses. Esperanza. No solo la esperanza de que Isabel se recuperara, sino la esperanza de que pudieran volver a ser una familia, aunque fuera una familia diferente a la que tenían antes. Al final de la tarde, cuando Mariana se preparaba para irse, Isabel corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo», dijo la niña. «Gracias a ti por dejarme aprender junto a ti», respondió Mariana. Después de que Isabel se fuera a bañar con doña Concepción, Rafael se acercó a Mariana en la puerta. «No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por nosotros. No tienes que agradecerme. Isabel me está enseñando tanto como yo a ella». «Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Puedes. ¿Cómo conseguiste superar la pérdida de tu madre? ¿Cómo conseguiste volver a vivir plenamente?». Mariana sonrió con tristeza. «La verdad es que nunca lo superé por completo. Todavía la echo de menos todos los días, pero aprendí que llevar la añoranza no significa dejar de vivir. Significa vivir honrando la memoria de quien amamos». «¿Crees que yo también podría aprender eso?». «Creo que ya lo estás aprendiendo». Cuando Mariana salió del apartamento esa noche, Rafael se quedó en la terraza mirando el horizonte, con Isabel a su lado. Por primera vez en meses, el silencio entre ellos no era pesado ni doloroso. Era un silencio de compañerismo, de un padre y una hija que estaban encontrando el camino de vuelta el uno hacia el otro. «Papá», dijo Isabel sujetando su mano, «dime, mi princesa, creo que mamá está feliz de vernos así». «Creo que sí, Isabel, creo que sí». Y esa noche, por primera vez desde el accidente, Isabel durmió toda la noche sin despertarse llorando, y Rafael consiguió dormir sin tener pesadillas. La curación aún estaba en sus inicios, pero finalmente había comenzado de verdad, alimentada por sándwiches mixtos, conversaciones sinceras y la presencia transformadora de alguien que se había atrevido simplemente a quedarse cuando todos los demás ya no podían alcanzarla. Los meses siguientes trajeron una transformación silenciosa pero profunda al apartamento de La Moraleja. Las cortinas, que habían permanecido cerradas desde el accidente, se abrieron de nuevo, permitiendo que la luz dorada del sol madrileño inundara las estancias. El piano de cola de Camila fue abierto, e Isabel pasó a teclear las teclas por las tardes, intentando reproducir las melodías que su madre solía tocar. Mariana se había convertido en una parte esencial de la rutina de la familia. Su presencia ya no era solo profesional, se integró de forma natural en la dinámica de la casa, trayendo consigo una energía suave que complementaba perfectamente la personalidad más reservada de Rafael y la sensibilidad en recuperación de Isabel. «Mariana, ¿vas a comer con nosotros hoy?», preguntaba Isabel todas las mañanas, y la respuesta siempre afirmativa hacía que sus ojos brillaran de alegría.
Rafael observaba estas pequeñas interacciones con un sentimiento que tardó en reconocer. No era solo gratitud por lo que Mariana estaba haciendo, por Isabel. Era algo más profundo, más personal. Se sorprendía a sí mismo esperando ansiosamente su llegada cada mañana, prestando atención a los detalles. Cómo se ataba el pelo cuando estaba concentrada. Cómo su risa resonaba por la casa cuando Isabel contaba uno de sus chistes infantiles. Cómo tenía el don de transformar momentos sencillos en recuerdos especiales. Un jueves de marzo, después de que Isabel hubiera sido matriculada de nuevo en el colegio y se estuviera adaptando bien a la rutina, Rafael encontró el valor para tener una conversación que llevaba semanas posponiendo. «Mariana, ¿puedo hablar contigo?», preguntó él. Cuando Isabel salió a jugar al parque de la urbanización con doña Concepción. «Claro, ¿ha pasado algo?». Se sentaron en la terraza que daba a las vistas de la ciudad. El viento movía suavemente las cortinas y Rafael se dio cuenta de que era la primera vez en meses que podía apreciar la belleza de ese lugar sin sentir una punzada de dolor. «Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No se trata solo de que Isabel haya vuelto a comer o a hablar, se trata de haberle devuelto la vida a esta casa». Mariana sonrió, pero había una sutil tristeza en sus ojos. Isabel es una niña increíble, solo necesitaba a alguien que entendiera su idioma. «No se trata solo de Isabel», dijo Rafael reuniendo valor, «se trata de mí también. Me has ayudado a recordar cómo ser padre de nuevo, cómo vivir de nuevo». «Rafael, déjame terminar», pidió él amablemente. «Sé que nuestra situación es complicada. Trabajas para mí, cuidaste de mi hija en un momento terrible de nuestras vidas, pero no puedo ignorar lo que estoy sintiendo». Mariana desvió la mirada hacia el horizonte, sus manos nerviosas jugando con el asa de Mimonesensom, su bolso. «¿Qué estás sintiendo?», preguntó en voz baja. «Me estoy enamorando de ti, Mariana, y tengo la impresión, por la forma en que me miras a veces, por cómo te preocupas no solo por Isabel, sino también por mí, que quizás tú sientas algo parecido». El silencio que siguió no fue incómodo, pero estaba cargado de emoción. Mariana finalmente se giró para mirarlo, y Rafael pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Sí, lo siento», confesó ella. «Desde el primer día, cuando te vi desesperado con la situación de Isabel, cuando me di cuenta de cuánto amas a tu hija, de cuánto estabas sufriendo. Pero tengo miedo, Rafael». «¿Miedo de qué?». «Miedo de estar confundiendo gratitud con amor. Miedo de estar aprovechándome de un momento de vulnerabilidad. Miedo de que, cuando todo se normalice, te des cuenta de que lo que sientes no es real». Rafael se acercó a ella, sosteniendo suavemente sus manos. «Mariana, lo que siento por ti no tiene nada que ver con la gratitud. Tiene que ver con la mujer extraordinaria que eres, con tu fuerza, tu compasión, tu capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Y si no funciona, Isabel ya ha perdido a una madre. No puedo arriesgarme a hacerle daño. Isabel te quiere, Mariana. Cualquiera puede verlo. Y sobre si funcionará». Rafael se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No puedo prometerte que será perfecto, pero puedo prometerte que lucharé por nosotros, por esta familia que estamos construyendo juntos». Mariana cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había una decisión en ellos. «Yo también me estoy enamorando de ti, Rafael, y de Isabel, de esta vida que me habéis permitido compartir». El primer beso ocurrió de forma natural, suave y lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían, a través de las lágrimas. «¿Y ahora qué?», preguntó Mariana. «Ahora vivimos un día a la vez. No es necesario cambiar nada de inmediato. Seguimos cuidando de Isabel, seguimos con nuestra rutina, pero ahora sabiendo que hay algo especial entre nosotros». Esa noche Isabel se dio cuenta de que había algo diferente en el aire. Durante la cena, observaba a Rafael y a Mariana con su sagacidad infantil, notando las sonrisas más frecuentes, las conversaciones que fluían con más facilidad, la forma en que se miraban cuando pensaban que ella no estaba viendo. «Papá», dijo a la hora de dormir,
mientras Rafael le ajustaba las mantas. «¿Qué pasa, mi princesa? ¿Estás más feliz?» Rafael sonrió, besando la frente de su hija. «Sí, lo estoy». «¿Es por Mariana?» La pregunta directa de Isabel lo tomó por sorpresa, pero decidió responder con honestidad. «También por ella y sobre todo por ti. Me gusta Mariana», declaró Isabel. «Me recuerda a mamá, pero de una manera buena». «¿Cómo así?» «Mamá siempre decía que el amor no disminuye cuando se comparte. Crece. Creo que eso es lo que está pasando contigo y con Mariana». Rafael se emocionó con la madurez de su hija. «¿Serías feliz si Mariana se quedara con nosotros para siempre? No solo como cuidadora, sino como familia». Isabel pensó por unos momentos con la seriedad que la pregunta merecía. «A mamá le gustaría Mariana», dijo finalmente. «Ella querría que fuéramos felices. Así que sí, yo sería muy feliz». Pasaron las semanas, y la relación entre Rafael y Mariana se desarrolló de forma orgánica. No hubo prisa ni presión, solo un descubrimiento gradual y natural de cómo sus vidas encajaban perfectamente. Mariana comenzó a quedarse a cenar más a menudo, participando en las conversaciones sobre el día de Isabel en el colegio, ayudando con los deberes, compartiendo historias de su propia infancia. Isabel floreció en este ambiente de seguridad y amor. Volvió a dibujar, una actividad que había abandonado por completo tras la muerte de su madre. Sus dibujos ahora retrataban a una familia de 3 personas, un hombre alto, una mujer de pelo largo y una niña pequeña, todos de la mano frente a una casa de colores. «Este eres tú, papá, esta soy yo y esta es Mariana», explicaba, mostrando orgullosamente sus dibujos. «¿Y dónde estamos?» «En nuestra casa. Pero no es esta casa triste de antes, es una casa feliz, donde todo el mundo sonríe». El ritual de los sándwiches a la plancha de los domingos se había vuelto sagrado para los 3. Era el momento de la semana en que se reunían en la cocina, con Isabel al mando de la operación, con la seriedad de un chef profesional, Mariana ayudando con paciencia infinita y Rafael observando y participando del desorden organizado que se había convertido en la marca de la casa. «Hoy vamos a probar un sándwich diferente», anunció Isabel un domingo de mayo, ya con 6 años cumplidos hacía pocas semanas. «¿Diferente cómo?», preguntó Mariana curiosa. «Vamos a ponerle tomate y lechuga como te gusta a ti, Mariana, y ese queso especial que trajo papá». «Queso brie», aclaró Rafael. «Eso va a quedar gourmet», dijo Isabel, usando una palabra que había aprendido recientemente y le encantaba repetir. Mientras preparaban el sándwich, Isabel contó sobre su semana en el colegio, sobre la nueva amiga que había hecho, sobre la profesora que elogió su dibujo de la familia. Su recuperación era completa, pero más que eso, se había convertido en una versión aún más fuerte y resiliente de sí misma. «Mariana», dijo Isabel, mientras esperaban a que el sándwich se dorara en la sartén, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro. A veces sueño con mamá, y en el sueño ella está feliz. Me dice que está orgullosa de cómo he crecido y que le gustas mucho». Mariana se emocionó, pero logró mantener la voz firme. «¡Qué sueño tan bonito, pequeña mariposa! ¿Y sabes qué más? En el sueño mamá dice que tú y papá estáis hechos el uno para el otro». Rafael, que estaba organizando la mesa, se detuvo. Isabel había hablado con tanta naturalidad, tanta certeza, que parecía imposible dudar de la verdad de sus palabras. Esa tarde, después de que Isabel saliera a jugar con los amigos de la urbanización, Rafael y Mariana se quedaron solos en el salón. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Rafael. «¿Sobre qué?». «Sobre que estamos hechos el uno para el otro». Mariana sonrió, acurrucándose a su lado en el sofá. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque no solo salvaste a Isabel, me salvaste a mí también. Antes de que llegaras, yo funcionaba en piloto automático, sobreviviendo, no viviendo. Tú me mostraste que es posible llevar la añoranza de Camila y aún así construir una vida nueva, llena de amor». «Camila era especial», dijo Mariana. «Puedo sentirlo en cada rincón de esta casa, en cada historia que Isabel cuenta sobre ella.
Lo era, y sé que aprobaría lo que está pasando entre nosotros. Camila siempre decía que el amor es lo único en el mundo que crece cuando se divide. Isabel dijo exactamente lo mismo. Heredó la sabiduría de su madre. Esa noche, Rafael tomó una decisión que llevaba semanas madurando. Después de que Isabel se durmiera, fue a su habitación y abrió el cajón de la cómoda donde guardaba las joyas de Camila. No su anillo de compromiso. Ese permanecería guardado para Isabel cuando creciera, sino una delicada cadena de oro que Camila usaba en ocasiones especiales. A la mañana siguiente, antes de que llegara Mariana, Rafael llamó a Isabel para una conversación seria. «Princesa, necesito hablar contigo de algo importante». Isabel se sentó en la cama, prestando toda su atención. «Sabes que Mariana y yo nos queremos mucho, ¿verdad?» «Os amáis», corrigió Isabel con su franqueza habitual. «Es verdad, nos amamos, y estaba pensando en pedirle que se case conmigo. ¿Qué te parece?» Los ojos de Isabel se iluminaron como fuegos artificiales. «¿En serio, papá? ¿Mariana se va a convertir en mi mamá? ¿De verdad?» «Si ella acepta y si tú quieres, sí». Isabel saltó de la cama y abrazó a Rafael con tanta fuerza que casi lo derribó. «Quiero mucho». «Entonces, ¿me ayudas a pedírselo?» «¿Cómo?» Rafael le mostró la cadena de oro a Isabel. «Esta cadena era de mamá. Creo que a ella le gustaría que Mariana la usara». Isabel sostuvo la joya con cuidado, como si fuera el objeto más precioso del mundo. «A mamá le encantaría que Mariana usara esto. ¿Quieres ayudarme a entregársela? ¿Puedo ser tu asistente de bodas?» Rafael rió abrazando a su hija. «Puedes ser mi asistente de bodas oficial». Cuando Mariana llegó esa mañana, encontró a padre e hija en el salón, ambos con expresiones misteriosas. «¿Ha pasado algo?», preguntó. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo Isabel, apenas conteniendo la emoción. «¿Qué tipo de sorpresa?». Rafael se acercó, sosteniendo la mano de Isabel. «Mariana, en los últimos meses, has transformado nuestra vida de una manera que nunca imaginé posible. Has traído luz a nuestra oscuridad, esperanza a nuestra desesperación, amor a nuestro vacío». Mariana comenzó a entender lo que estaba sucediendo, y su respiración se aceleró. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó Rafael, arrodillándose ante ella. Isabel corrió al lado de Mariana, extendiendo la cadena de oro. «¿Y quieres ser mi mamá del corazón?». Mariana miró a padre e hija arrodillados frente a ella, ofreciéndole no solo amor, sino una familia completa, una vida que jamás había soñado para sí misma. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», susurró, y luego más alto, «sí, quiero casarme contigo, Rafael, y quiero ser tu mamá del corazón para siempre, Isabel». El abrazo que siguió fue largo y lleno de promesas. Isabel en el medio, Rafael y Mariana envolviéndola, creando un círculo perfecto de amor y protección. «¿Ahora somos una familia de verdad?», preguntó Isabel. «Siempre lo hemos sido», respondió Mariana, besando la coronilla de la niña. «Solo tardé un poco en darme cuenta». Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Rafael y Mariana se quedaron en la terraza planeando el futuro. Decidieron que sería una boda sencilla, en casa, solo con las personas más importantes. Isabel sería la dama de honor, por supuesto, y doña Concepción ayudaría con todos los preparativos. «¿Estás seguro?», preguntó Mariana. «¿Seguro de que esto es lo que quieres?». «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida», respondió Rafael. «¿Y tú?». Mariana miró el apartamento detrás de ellos, que se había convertido verdaderamente en un hogar. Pensó en la niña que dormía en la habitación de al lado y que había aprendido a amarla como a una hija. Pensó en el hombre a su lado que había abierto su corazón a un amor que ella jamás imaginó posible. «Estoy absolutamente segura», dijo ella. «Esta es la vida que siempre quise, pero nunca supe que podía tener». Y esa noche, bajo las estrellas de Madrid, una familia que había nacido del dolor estaba completamente sanada por el amor, lista para escribir un nuevo capítulo de felicidad que honraría para siempre la memoria de Camila
y celebraría la fuerza transformadora del amor verdadero. 6 meses después, en una mañana de noviembre en la que el otoño madrileño pintaba el cielo de un azul cristalino, el apartamento de La Moraleja despertó con una energía especial. Era el día de la boda de Rafael y Mariana, e Isabel se había despertado antes de que saliera el sol, demasiado ansiosa para seguir durmiendo. «¡Papá! ¡Mariana! ¡Hoy es el gran día!», gritó, corriendo por los pasillos con su bata rosa ondeando. Tras ella, Rafael apareció desde la cocina ya vestido con una camisa social azul marino, sonriendo con una felicidad que transformaba por completo su expresión. Los últimos meses habían borrado las líneas de tristeza de su rostro, reemplazándolas por arrugas de sonrisa alrededor de los ojos. «Buenos días, mi dama de honor», dijo cogiendo a Isabel en brazos, «lista para el día más importante de nuestra vida». «Más que lista. ¿Dónde está Mariana?» «Todavía arreglándose. Ya sabes, las novias necesitan tiempo extra para ponerse guapas». «Pero si ya es la más guapa del mundo», declaró Isabel con la sinceridad que solo los niños poseen. Mariana apareció en la escalera, bajando lentamente. Llevaba un vestido sencillo de color champán que realzaba su belleza natural sin ostentación. Su pelo estaba recogido en un moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas, y en su cuello brillaba discretamente la cadena de oro de Camila. «¡Guau!», susurró Rafael. «Estás radiante». Isabel saltó de los brazos de su padre y corrió hacia Mariana. «Pareces una princesa de verdad». «Y tú también pareces una princesa», respondió Mariana, ajustando el vestido blanco de Isabel, que había sido elegido especialmente para la ocasión. Doña Concepción apareció desde la cocina, con los ojos llorosos. En los últimos meses había sido testigo de la transformación completa de esa familia, y ver la felicidad estampada en el rostro de todos era como asistir a un milagro desarrollándose ante sus ojos. «Doña Concepción, ¿está llorando?», preguntó Isabel preocupada. «Son lágrimas de alegría, mi niña. Hacía tanto tiempo que no veía esta casa tan llena de felicidad». La ceremonia se celebraría en el propio salón del apartamento, solo con algunos invitados cercanos. Patricia, la hermana de Rafael que había venido de Barcelona especialmente para la ocasión, algunos compañeros de trabajo, la abuela Rosa de Mariana que había hecho el viaje desde Extremadura y estaba demasiado emocionada para hablar, y algunos vecinos que se habían convertido en amigos de la familia. El juez, un hombre amable de mediana edad que se había sensibilizado con la historia de la pareja, llegó puntualmente a las 10. Rafael le había contado cómo Mariana había salvado a Isabel y, en consecuencia, a toda la familia, y el magistrado estaba visiblemente emocionado por la oportunidad de oficializar una unión que había nacido de circunstancias tan especiales. «Antes de comenzar la ceremonia», dijo Isabel, colocándose al lado del juez, con la seriedad de una adulta, «me gustaría decir una cosa». Todos los presentes se volvieron hacia la niña, curiosos. «Quiero agradecerle a mi mamá del cielo por haber enviado a Mariana a cuidar de mí y de papá cuando más lo necesitábamos. Y quiero prometer que cuidaré de los dos para siempre, como una familia de verdad». No había un ojo seco en la sala. Patricia se llevó las manos al pecho. Doña Rosa suspiró profundamente y hasta el juez tuvo que limpiarse discretamente las gafas. «Isabel», dijo el juez, «¿te gustaría entregar las alianzas a los novios?» Isabel asintió, solemnemente, y se acercó a Rafael y Mariana con un pequeño cojín donde reposaban 2 anillos sencillos de oro. «Este es para ti, papá», dijo, entregando uno de los anillos. «Y este es para ti, mamá del corazón». La palabra «mamá» se había establecido naturalmente entre Isabel y Mariana en las últimas semanas, sin forzarla ni artificialidad. Era simplemente lo que sentía y expresaba con la pura honestidad de la infancia. Rafael tomó la alianza de Mariana y la miró a los ojos. «Mariana, llegaste a nuestra vida cuando todo parecía perdido. Trajiste luz donde solo había oscuridad, esperanza donde solo había desesperación. Prometo amarte todos los días de mi vida, ser tu compañero en todas las alegrías y tristezas
y construir contigo una familia basada en el amor verdadero. Mariana sostuvo la alianza de Rafael con manos ligeramente temblorosas. Rafael, tú e Isabel me disteis algo que nunca pensé que podría tener, una familia. Me enseñasteis que el amor no tiene límites, que es posible amar profundamente sin intentar reemplazar a quien vino antes. Prometo cuidar de vosotros, honrar la memoria de Camila y ser la mejor esposa y madre que pueda ser. Mientras intercambiaban las alianzas, Isabel sostenía las manos de ambos, uniendo simbólicamente a la familia que se había formado a través del dolor y se había consolidado a través del amor. «Ahora podéis besaros», anunció Isabel antes incluso de que el juez terminara de hablar, provocando risas en toda la sala. El beso fue suave, respetuoso, pero cargado de promesas de felicidad. Los aplausos resonaron por la sala, e Isabel se lanzó a los brazos de ambos, creando un abrazo familiar que sellaba definitivamente la unión. «Ahora sí que somos una familia oficial», declaró Isabel radiante. La fiesta continuó en el salón y en la terraza, con un almuerzo preparado por doña Concepción que incluía todos los platos favoritos de Isabel. La niña circulaba entre los invitados como una pequeña anfitriona, contando a todo el que encontraba cómo Mariana los había salvado a ella y a su padre. «Sabe», le dijo a su abuela Rosa, «Mariana también perdió a su madre cuando era pequeñita como yo, por eso entendió mi tristeza». Doña Rosa, con sus 80 años y la sabiduría de quien ha vivido mucho, sostuvo las pequeñas manos de Isabel. «A veces, niña, las personas adecuadas llegan a nuestra vida exactamente cuando más las necesitamos. Tú, Mariana, es un ángel. Lo sé, y ahora es mi mamá para siempre». Al final de la tarde, después de que todos los invitados se fueran, la nueva familia se reunió en la terraza para ver el atardecer. Isabel estaba sentada en el regazo de Mariana, jugando distraídamente con la cadena de oro que ahora adornaba el cuello de su nueva madre. «Mariana», dijo Isabel pensativamente, «¿crees que mi mamá del cielo y tu mamá del cielo son amigas ahora?» «Estoy segura de que son las mejores amigas», respondió Mariana acariciando el pelo de la niña. «Entonces no están solas, ¿verdad?» «No, pequeña mariposa, nadie está solo». Rafael observaba la escena con el corazón rebosante de gratitud. Hacía un año, su vida se había derrumbado por completo. Había perdido a su esposa, casi perdido a su hija, y se había perdido por completo a sí mismo como hombre y como padre. Ahora, mirando a Mariana e Isabel conversar sobre ángeles y madres celestiales, comprendía que a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana notando la mirada distante de su marido. «Pienso en lo sorprendente que es la vida. Hace un año estaba convencido de que nuestra historia había terminado, y ahora estamos comenzando una historia completamente nueva», completó Mariana. «No nueva», corrigió Isabel, siempre sabia. «La misma historia, solo que ahora con final feliz». Esa noche, después de que Isabel se durmiera en su cama con una sonrisa de satisfacción en el rostro, Rafael y Mariana se quedaron en el salón organizando los regalos de boda y conversando sobre el día perfecto que habían compartido. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Rafael. «Solo de no haber llegado antes a vuestras vidas», respondió Mariana, acurrucándose a su lado en el sofá. «Llegaste en el momento justo. Camila siempre decía que todo sucede en el momento adecuado. ¿Sientes que ella lo aprueba?». Rafael sonrió, mirando hacia el piano donde una foto de Camila ocupaba un lugar de honor, ya no como un altar de dolor, sino como una celebración de amor eterno. «Estoy absolutamente seguro. Hoy, durante la ceremonia, cuando Isabel sostuvo nuestras manos, sentí como si Camila estuviera allí con nosotros, bendiciendo nuestra unión». Pasaron 3 años desde la boda. Isabel, ahora con 9 años, se había convertido en una niña segura, alegre, llena de sueños y planes para el futuro. Estudiaba piano, en el mismo instrumento donde su madre biológica solía tocar, y soñaba con ser profesora de mayor, inspirada por la forma en que Mariana la había cuidado. El apartamento de La Moraleja se había transformado por completo.
Las paredes que antes resonaban con silencio, ahora reverberaban con risas, conversaciones animadas sobre el día de Isabel en el colegio, discusiones sobre trabajo y planes para el futuro. Lo que antes era un mausoleo de recuerdos dolorosos se había convertido en un hogar vibrante de vida. Rafael había cambiado su rutina de trabajo para pasar más tiempo en casa. Descubrió que el éxito profesional solo tenía sentido cuando se compartía con quienes amaba. Mariana había vuelto a estudiar, cursando pedagogía por la noche, decidida a trabajar profesionalmente con niños que pasaban por traumas similares al que Isabel había vivido. Una tarde de domingo, mientras preparaban su tradicional sándwich a la plancha, un ritual que se había mantenido sagrado a lo largo de los años, Isabel hizo una pregunta que tomó a sus padres por sorpresa. «Mariana, papá y tú vais a tener un bebé». Mariana casi deja caer la sartén. «¿Por qué preguntas eso, amor?» «Porque Julia, la del Cole, dijo que cuando los padres se casan tienen bebés, y yo quería tener un hermanito o una hermanita». Rafael y Mariana se miraron. Era una conversación que habían tenido algunas veces, pero siempre la habían pospuesto, preocupados por si Isabel se sentiría cómoda con la idea. «¿Te gustaría tener un hermanito?», preguntó Rafael. «Mucho. Así podría enseñarle todo lo que Mariana me enseñó, y también podría contarle sobre mi mamá del cielo. ¿Y si fuera una hermanita? Aún mejor, la cuidaría como Mariana me cuida a mí». Mariana se arrodilló a la altura de Isabel. «Amor, si tuviéramos un bebé, entiendes que eso no cambiaría el amor que sentimos por ti, ¿verdad? Siempre serías nuestra primera hija, nuestra pequeña mariposa». «Lo sé. El amor crece cuando se divide, ¿recuerdas? Mamá del cielo me enseñó eso». 6 meses después, Mariana descubrió que estaba embarazada. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de Isabel, quien inmediatamente se autoproclamó hermana mayor oficial y comenzó a planificar cómo sería la vida con el nuevo miembro de la familia. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntaba todos los días. «Primero tenemos que saber si es niño o niña», explicaba Rafael pacientemente. «Da igual. Si es niño, podemos llamarlo Gabriel. Si es niña, podemos llamarla Esperanza». «¿Por qué esos nombres?», preguntó Mariana. «Gabriel, porque es nombre de ángel, como mamá del cielo, y Esperanza, porque fue eso lo que trajiste a nuestra familia». El día que Mariana cumplió 5 meses de embarazo, mientras hacían una ecografía de rutina, descubrieron que sería una niña. Isabel estaba en la sala de examen, sosteniendo la mano de Mariana y mirando fascinada la pantalla donde se podía ver al bebé. «Se está moviendo», exclamó Isabel. «Mira, me está saludando. Parece que ya conoce la voz de su hermana mayor», dijo el médico sonriendo. «Esperanza», susurró Isabel, tocando suavemente la barriga de Mariana. «Bienvenida a nuestra familia». Una tarde de diciembre, 3 días antes de Navidad, mientras Isabel ayudaba a Mariana a decorar el árbol navideño, la niña se detuvo de repente. «Mariana, ¿puedo contarte algo?» «Claro, amor, puedes decir lo que quieras. A veces sueño con mi mamá del cielo y ella me habla de Esperanza». «¿Qué te dice?» «Dice que Esperanza va a ser especial, que traerá aún más amor a nuestra familia y que yo voy a ser la mejor hermana mayor del mundo». Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Y qué le respondes?» «Le digo que cuidaré muy bien de Esperanza y que le contaré sobre todas las madres que tiene. Yo como hermana, tú como mamá, y ella como abuela del cielo». «Isabel, has crecido tanto, te has convertido en una niña tan sabia. Es porque tú me enseñaste que el dolor puede convertirse en amor, y papá me enseñó que la familia no es solo de sangre, es sobre elegir estar juntos». Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Rafael encontró a Mariana en la terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «¿Está todo bien?», preguntó abrazándola por la espalda. «Más que bien. Estaba pensando en cómo hemos llegado hasta aquí». «¿Y cuál es la conclusión?» «Que a veces los finales más bonitos nacen de los comienzos más difíciles, que es posible reconstruir una vida sobre las ruinas de otra y hacer algo aún más fuerte».
Isabel diría que es porque el amor crece cuando se divide. Ella siempre tiene razón. Esperanza nació una mañana de marzo, bajo el sol dorado que entraba por la ventana de la maternidad. Isabel estaba demasiado ansiosa para quedarse en casa, así que Rafael la llevó a conocer a su hermana en cuanto terminó el parto. «Es tan pequeñita», susurró Isabel, mirando fascinada al bebé que dormía en los brazos de Mariana. «¿Puedo tocarla?» «Claro, es tu hermana». Isabel extendió un dedito y tocó delicadamente la mano del bebé. Esperanza abrió los ojos oscuros, iguales a los de Isabel y Rafael, y pareció enfocar la mirada en su hermana mayor. «Hola, Esperanza. Soy Isabel, tu hermana. Prometo que te cuidaré para siempre, que te enseñaré todo lo que sé y que nuestra familia será la más feliz del mundo». Rafael y Mariana se miraron emocionados. La promesa de Isabel resonaba con otras promesas hechas años antes, cuando una joven cuidadora había prometido quedarse con una niña que había olvidado cómo vivir. «Bienvenida a la familia, pequeña Esperanza», susurró Mariana besando la frente del bebé. 2 años después, en una tarde de domingo en la que toda la familia estaba reunida en el salón, Rafael leyendo el periódico, Mariana organizando fotos en un álbum, Isabel dibujando en la mesa de centro y la pequeña Esperanza jugando en la alfombra con sus bloques de colores. Isabel levantó los ojos de su dibujo e hizo una observación que revelaba toda la sabiduría acumulada en sus 11 años. «Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que nuestra historia había terminado?» Rafael bajó el periódico, intrigado. «Lo recuerdo. ¿Por qué?» «Es que estaba pensando, nuestra historia nunca terminó, solo cambió de capítulo». «¿Cómo así, amor?» «El primer capítulo fue cuando tenía a mi mamá del cielo. El segundo capítulo fue cuando ella se fue y nos pusimos muy tristes. El tercer capítulo fue cuando llegó Mariana y nos enseñó a ser felices de nuevo. El cuarto capítulo fue cuando os casasteis. Y ahora estamos en el quinto capítulo con Esperanza». Mariana dejó de organizar las fotos y miró a Isabel. «¿Y cómo crees que será el próximo capítulo?» «No lo sé, pero sé que será bueno, porque aprendimos que incluso cuando pasan cosas malas, podemos elegir ser felices de todos modos». Esperanza, que acababa de aprender a caminar, se acercó a Isabel tambaleándose y se apoyó en la pierna de su hermana mayor. «Isa», balbuceó, usando la única palabra que podía decir con claridad. «Hola, pequeñina», dijo Isabel cogiendo a Esperanza en brazos. «Isa está aquí». Rafael y Mariana observaban la escena, con el corazón rebosante de gratitud. Allí estaba una familia que había nacido del dolor más profundo y se había transformado en la alegría más pura. Una familia que había aprendido que el amor verdadero no sustituye, sino que multiplica, que el recuerdo de quien partió puede convivir armoniosamente con la felicidad de quien llegó. «¿Sabes?», dijo Mariana, volviéndose hacia Rafael, «a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera aceptado aquel trabajo». «No habría pasado», respondió Isabel antes incluso de que Rafael pudiera hablar. «Estabais destinados a encontraros. Mamá del cielo me lo contó en un sueño». «¿Y qué más te contó?», preguntó Rafael, siempre curioso sobre los sueños de Isabel. «Que está muy orgullosa de nuestra familia, que el amor que sentís el uno por el otro y por nosotras es el mayor regalo que podría haber dejado». Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Rafael y Mariana se quedaron en la terraza mirando las estrellas en el cielo de Madrid. «¿Puedes creer que ya han pasado 5 años desde que nos conocimos?», preguntó Rafael. «Parece una vida entera y al mismo tiempo parece que fue ayer. ¿Te arrepientes de algo?». «De lo mismo de siempre, de no haber llegado antes». «Llegaste en el momento exacto. Si hubieras llegado antes, quizás no seríamos las personas adecuadas el uno para el otro». «Es verdad. Yo necesitaba pasar por mi propio dolor para poder entender el dolor de Isabel. Y yo necesitaba tocar fondo para poder valorar lo que realmente importa». Se quedaron en silencio unos momentos, apreciando la paz de ese momento perfecto. «Rafael», dijo Mariana finalmente.
Gracias. ¿Por qué? Por dejarme formar parte de esta familia, por enseñarme que es posible amar profundamente sin borrar a quien vino antes, por darme 2 hijas maravillosas y una vida que nunca imaginé que podía existir. Yo debería darte las gracias. Nos salvaste la vida, Mariana, en el sentido más literal de la palabra. Nos salvamos mutuamente y ahora tenemos toda una vida por delante para ser felices. Y esa noche, mientras el mundo dormía a su alrededor, una familia que había nacido del encuentro entre 3 almas heridas celebraba silenciosamente el milagro de la curación por el amor. Una curación que había comenzado con un simple trozo de pan con mantequilla y se había transformado en una vida entera de felicidad compartida. La pequeña Isabel, que un día había olvidado cómo vivir, ahora dormía tranquila sabiendo que estaba rodeada de todo el amor del mundo. La joven Mariana, que había perdido a su madre muy pronto, ahora era madre de 2 niñas que la adoraban. Y Rafael, que había perdido la esperanza de volver a ser feliz, descubrió que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, de sanar, de volver a empezar. Y así, en un apartamento en La Moraleja, donde antes reinaba el silencio del dolor, ahora resonaban las voces de una familia que había aprendido a transformar lágrimas en sonrisas, añoranza en gratitud y un final en un nuevo comienzo. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Rafael, Mariana e Isabel haya tocado profundamente vuestros corazones, así como tocó los nuestros al contarla. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando parece que todo está perdido, siempre existe una posibilidad de volver a empezar, de sanar, de amar. Si esta narración ha despertado emociones en vosotros, si os habéis identificado con el dolor o con la esperanza de nuestros personajes, dejad vuestro like para que podamos saber que hemos llegado a vuestros corazones. Suscribíos al canal para no perderos ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño. Y contadnos en los comentarios qué momento os ha emocionado más, qué personaje os ha conmovido más. Todos los días os traemos historias que celebran la fuerza del ser humano, la capacidad de superación y principalmente el poder transformador del amor verdadero. Hasta nuestro próximo encuentro, llevaos con vosotros la certeza de que siempre hay esperanza, siempre hay amor, siempre hay una posibilidad de volver a empezar.